que para mí es importante Sí, te escucho. pertenecer a una iglesia, tener una autoridad visible. Este, lo que he buscado en todo este tiempo es una iglesia que sea de sana doctrina, que se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este, y también la Biblia tiene un mandato que dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No me acuerdo muy bien cómo es el versículo bíblico, pero ay, no sé si es un espíritu, un mandato, una iglesia, algo así. Lo siento, Ujú. yo soy mala para acordarme los versículos. Pero en la Biblia, desde que llegó Cristo, cuando viene la llenura del Espíritu Santo y todos los apóstoles empezaron a organizarse, a predicar y empezaron a conformar lo que es la iglesia primitiva. Entonces, un ejemplo de que necesitamos pertenecer, estar adheridos a una congregación. Y también porque yo reconozco que es muy importante tener una figura, uno no es un llanero solitario, uno necesita de una palabra, acudir al pastor, no sé, cuando está en necesidad o cuando siente algo, no sé, es clave, es importante. ¿De dónde va a tomar uno el alimento que necesita fortalecerse? La Biblia dice que mejor son dos más, son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, ¿quién le levanta? Entonces, bueno, la Biblia dice muchas cosas acerca de congregarnos, de no andar solo. Y bueno, y que hay tanta gente loca que inventa tantas cosas, o sea, uno tiene que ver dónde se mete, porque sí. Tal cual. Bueno, Gracias, Franci, por compartirnos un poquito acerca de lo que ha sido tu experiencia, eh, primeramente al conocer al Señor y después de ser parte de una iglesia. ¿Te acuerdas del nombre de la iglesia a la que pertenecías? sí, se llama Centro Cristiano Peniel, de las Asambleas de Dios de. Ya, perfecto. De Asambleas de Dios, muy bien. ¿Eso fue en Venezuela o en Ecuador? No, en Venezuela, en Venezuela. Esta es Venezuela. la iglesia que a mí me formó y mi pastor se llama José Martínez. José Martínez. Él es ordenado también del seminario de las Asambleas de Dios en Venezuela. Y sí, ya, en Ecuador estuve en una iglesia, pero no me gustaba mucho. Pero bueno, era la que Ujú. tenía como más cerca, o estaba más lejos, la cosa, pero igualmente fui, estuve allí recibiendo y todo. Pero esa iglesia pertenecía al movimiento de Guillermo Maldonado. Entonces, no me gustaba muchas cosas de lo que Así. ahí se movía. Igualmente, pues la Biblia dice que uno tiene que escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, este, es algo que yo noté mucho cuando yo empecé a asistir acá a la iglesia, yo noté, o sea, porque eso me lo enseñó mi pastor en Venezuela, que todo lo que predique el pastor sea basado en la Biblia. O sea, que esas personas que se paran y hablan y dicen un montón de cosas y nunca toman una cita bíblica, ni hablan acerca de lo que dice la escritura como tal, entonces, bueno, están hablando herejía. Entonces, yo estaba muy al pendiente de cómo las citas bíblicas y todas las cosas que usted tenía. Entonces, eso es algo que estaba, que estaba observando. Tal cual. Sí, sí, bueno, buen consejo en realidad, porque lo que se espera al ir a una iglesia es justamente escuchar palabra de Dios y en ese sentido todo lo que se dice, se enseña, se predica, tiene que tener el sustento bíblico para nosotros tener la certeza de que aquello viene de Dios, ¿no? Y bueno, y de eso también vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con lo que es la palabra, ¿no? Que por ahí a veces podemos caer en estos vicios como el de pretender decir palabras exclusivas de Dios, ¿no? Así como que el Señor me dijo y por ahí podemos anunciar cualquier cosa y en realidad es muy explícita la palabra de que todo lo que Dios nos tenía que decir ya fue dicho y quedó plasmado en lo que es la palabra de Dios. Así que en ese sentido tenemos que tener la tranquilidad de que lo que Dios reveló en su momento no va a cambiar y es como Dios, inmutable, que no tiene en ese sentido, ¿cómo se llama? Esa posibilidad de poder
correr el riesgo de que nos cambien el evangelio, ¿no? Así que eso es muy importante. Gracias, Francis, por compartirnos. Por ahí Carolina apareció nuevamente. No sé si por ahí brevemente nos puede decir, Carolina, tú nos dijiste que en Perú conociste al Señor. ¿Cómo se llamaba la iglesia a la que participabas? Iglesia Cristiana Pueblo Libre. También ¿Ya? era que seguían también los lineamientos del Pastor Maldonado también. Ah, perfecto. Sí, Entiendo. sí, Perfecto. pero allí pude aprender o sea, esas inquietudes que tenía que no me satisfacían en la iglesia católica. Yo siempre decía, hay falta como algo. Mm. Eh, Allí pues sí tuve las respuestas que estaba buscando, como leer la Biblia, hice mi discipulado, o sea, para mí fue todo rápido. Yo fui como dicen, fiesta de bienvenida, discipulado. Antes del discipulado me bauticé y entonces sí, para mí fue como algo innovador, o sea, eso fue para mí como como dicen, el primer amor que uno siempre está pendiente y está buscando, eso me ayudó a seguir buscando mucho más de Dios. Excelente. Gracias, Carolina, por compartirnos ahí tu testimonio, ¿no? Y Paula, ¿qué nos puedes contar tú, Paula? Hola, Hola, a hola, ver, Paula. bueno, yo conocí, bueno, la iglesia en sí, la nuestra, en Ujú. el 2022. Yo estaba bastante mal, la verdad, emocionalmente. Em, Me habían pasado muchas cosas y yo llegué mal, o sea, no sé si se acordarán, yo creo que el pastor sí, pero bueno, Carolina no sé si me había visto en esa época, pero vale, sí, y yo no sé si Francis también me recordará. Pero yo ni hablaba, yo usaba capucha, yo tenía mascarilla, se veían solo los ojos, no me gustaba mucho hablar o me costaba entablar una conversación por más de 3 minutos, para mí era como difícil, porque me costaba, porque por mucho tiempo estuve aislada también por más de un año. O sea, no más de un año, pero como varios meses. La cosa es que, eh, bueno, la iglesia a mí me apoyó mucho. Yo creo que más, o sea, consciente e inconscientemente, quizá el Señor lo usó de herramienta, quizá, lo más probable, porque sin darse cuenta me ayudaron mucho a sanar. O sea, como que eh, yo no les contaba, o sea, Valentina está conectada por ahí, pero ella sabe más a trasfondo, el pastor yo sé que también, pero la mayoría no sabe a trasfondo algunas cosas de mi vida o lo que había pasado en ese momento. Entonces, eh, sin saber lo que me estaba pasando, o lo que estaba sucediendo, me apoyaron mucho, me ayudaron a salir adelante y también me ayudaban mucho a saber del Señor, o sea, a entender la palabra del Señor, porque yo, a ver, a ver, a mi familia es católica. Yo me bautizaron cuando era pequeña, cuando era bebé como católica, y no me inculcaron mucho leer la Biblia o el ir a la iglesia. No me inculcaron mucho eso, la verdad. Antes de llegar a la iglesia del Nazareno, nunca había sentado a leerme la Biblia, nunca. O sea, por más que mi abuela me había enseñado algunos rezos o algo así, nunca me había sentado a leer la Biblia, ni siquiera en el colegio. Entonces, al llegar a la iglesia, obviamente, yo siempre creí en Dios, sí, desde que era muy pequeña, pero de que me había acercado a Él de la manera en que me he acercado desde que llegué a la iglesia, no había pasado. Eh, y yo, bueno, ustedes me ayudaron mucho en el tema de entender la palabra, resolver mis dudas. Valentina, que está conectada por ahí, ella me discipuló por muchos meses y me ha discipulado también hasta el día de hoy. Y yo con ella tengo discipulados cada cierto tiempo. Vale fue la que invitó con Alexander y, y fue una época bastante difícil. Y aunque no todos, la mayoría no sabía nada, o sea, muy a profundidad, quizás solamente sabían que tenía depresión, que estaba mal, aún así me apoyaron mucho y me ayudaron a sanar porque eh,
yo de verdad no sé cómo, o sea, obviamente fue el Señor, obviamente, yo sé que el Señor hizo todo de la manera correcta, de la manera perfecta, porque todo hasta se sintió demasiado cuadrado como para ser accidental, pero aún así, eh, sin saber, me estaban ayudando, como que con, no sé, una talla, sacándome una sonrisa. Yo antes de llegar a la iglesia, yo llegué y no me había reído hace mucho tiempo, hace meses. No me reía a carcajada. Y el otro día la Vale estábamos recordando en la iglesia que cuando algo pasó en la JNI, yo me morí de la risa y que fue la primera vez que me había escuchado reír, dijo la Vale. Y eso yo antes de llegar a la iglesia, pues yo pasé por meses sin reírme de esa forma. Entonces, bueno, pero también, como les dije, me ayudaron a entender más el Señor y su palabra porque yo tenía dudas, además que yo no me crié siendo cristiana y yo también, con mi pasado y todo, como que eh, en la sociedad no te inculcan a acercarte mucho al Señor, creo. Entonces, como que yo llegué con dudas, obviamente, la Vale me discipuló. Bueno, mucho se lo agradezco a la Valentina, la verdad, y a Alexander también por invitarme, y a todos ustedes porque me han ayudado por estos 2 años y algo. Y obviamente con ganas de seguir conociendo al Señor, acercándome a Él, teniendo una mejor relación con Él, tratando de no fallarle, obviamente, como todos, pero y pidiéndole perdón cuando eso pasa. Y, y esa es como mi experiencia con la iglesia. Y le agradezco mucho a todos lo que han hecho por mí. Y espero que no, obviamente seguir yendo por mucho tiempo más. Y también son una familia espiritual también. Porque muchas veces me he sentido que en mi casa me siento un poco, que no encajo tanto, pero cuando llego a la iglesia siento que estoy en casa también. Se ha convertido también como en una segunda casa. Entonces, em, eso. Así que agradecida con todo usted y con el Señor también por llevarme, porque también siento que todo eso fue muy, como que todo ya cuadrado perfectamente y como que, de hecho, yo quería acercarme al Señor antes de que Valentina y Alexander mandaran la invitación a mi tío para que yo viniera. Yo ya estaba así, yo como que quería ir a una iglesia, pero no sabía cuál y nadie decía no me dejaban salir sola así, por todo lo que estaba pasando. Entonces como que y justo Valentina y Alexander le extienden la invitación a mi tío y mi tío, que más encima es ateo, yo creo que no sé qué pasó ahí, pero que bueno, que dice así como que me habían invitado como el grupo de jóvenes y ahí yo fui y ahí empezó todo y estoy muy agradecida con la iglesia, la verdad. No creo que pueda devolverles nunca todo lo que han hecho. Bueno, gracias. Gracias, Paula, por compartirnos también tu testimonio y escuchándoles a todas ustedes. Me puedo dar cuenta de que hay razones más que justificadas de entender de que el pertenecer a una iglesia siempre juega a favor de nuestra vida y de nuestro desarrollo de fe. Ya nuestro crecimiento espiritual se ve favorecido cuando somos parte de una iglesia. Y yo aquí anoté algunas razones, pueden haber muchas más, pero yo quise por lo menos mencionar estas cuatro. Y razones para uno ser parte de una iglesia. Porque hoy por hoy, créanme, hay muchas personas que son creyentes, creen en Dios, ¿cierto? Creen en la obra suficiente de Jesucristo y todo lo que su palabra dice, pero no son parte de una iglesia, no son parte de una comunidad de fe, con la idea equivocada de que por ahí, como Dios está en todas partes y Dios me ama, me va a entender en muchos aspectos, como para yo mantener una fe un tanto privada, ¿no? Muy, muy personal, cuando en realidad no es, en cierta medida, algo que se alinea a lo que es los propósitos de Dios. Por ejemplo, aquí la primera dice que una razón para pertenecer a una iglesia es para tener la compañía de otros hermanos. No sé si alguien tiene alguna Biblia a la mano. Sería bueno poderla leer, Colosenses 3:16, y, y de ahí tener la razón de por qué nosotros nos reunimos, ¿no? Vamos a hacer juego de espadas. Colosenses 4:16. El que la encuentre, 3:16. El que lo encuentre la lee. Yo lo tengo aquí casi. Colosenses 3:16. Sí, Paula.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, Pablo. Si se fijan, mucho de lo que dice aquí tiene que ver con nuestra vida devocional, pero la diferencia destacable aquí es que eso no lo hago solo. Sí, yo puedo alabar a Dios, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer camino a algún lugar. Lo mismo podría hacer al leer la Biblia y orar también, pero aquí el plus que vemos, lo que hace la diferencia es que esto se hace en comunidad, porque aquí nos dice que la palabra de Cristo more entre vosotros. Habla de una comunidad, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿cierto? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, que la fe se vive en comunidad, se vive en un grupo de hermanos que está perseverando en el Señor y que también, al igual que usted, está en ese desarrollo espiritual y en ese crecimiento y fortalecimiento de su vida para poder hacer la voluntad de Dios. No hay por qué hacerlo solo, sabiendo que tenemos una comunidad de hermanas y hermanos que están en ese mismo propósito, en esa misma búsqueda, que es de estar mucho más cerca de Dios. Por lo tanto, en su voluntad Dios nos permite ser parte de una comunidad. Un segundo punto dice, para usar los dones que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 12 no lo vamos a leer, pero usted ahí va a ver una lista de dones que Dios nos otorga y que todo eso es para la edificación de la iglesia. Es decir, que Dios a usted le va a usar para ser de bendición en la comunidad de hermanos de fe. Y así también va a poder bendecir a otras personas que no siendo parte de la iglesia, a través de lo que usted hace, puede ser bendecida y puede conocer al Señor. Ya en ese sentido, Dios nos capacita y nos da una serie de dones, habilidades que son para la edificación de la iglesia. De esto se habla mucho en el libro de Efesios. ¿Sí? Cuando usted lee el libro de Efesios, va a entender un poco más cómo es la dinámica de la iglesia. Y la iglesia viene a ser como un cuerpo, ¿no? Con distintas partes del cuerpo, pero que cada uno tiene una función. ¿Sí? Y ahí también Pablo nos habla acerca de esa unidad, de ese llegar a ser unos en el Señor. Es decir, que esto no es un trabajo fácil. Ojalá fuese así, pero aún dentro de la comunidad de fe, dentro de una iglesia, esto tiene sus complejidades. Imagínense, todos somos diferentes, todos tenemos distintos trasfondos, distintos gustos, y eso aún puede ser una razón como para no ponernos de acuerdo o discrepar en muchas cosas. Pero en su voluntad Dios desea que estemos juntos y eso nos obliga también a tener siempre la disposición de hacernos parte de esa comunidad, buscando conciliar las diferencias, tratando de edificarnos mutuamente, de amarnos los unos a los otros, aunque muchas veces por ahí los roces, las diferencias, los comentarios pueden afectarnos, pero tenemos que tener la capacidad de perdonar, como así también de pedir perdón, de enmendar nuestras fallas y de esa manera mantener la unidad. ¿Y esto cómo se logra? Obviamente teniendo en cuenta que quien es la cabeza de esta familia, quien es la cabeza de la iglesia es Cristo, no nosotros. ¿Sí? No es el pastor, no es la junta de la iglesia, sino que es Cristo y sus preceptos. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo. Cristo nos enseña a vivir, ya sea en comunidad, como así, y así también como individuos, ¿no? Y siendo parte de esta sociedad. Porque no es que seamos un grupo cerrado de solamente cristianos que no nos inmiscuimos con la sociedad, no, por el contrario, Jesucristo mismo, antes de irse, antes de ir a morir, Jesús tiene una oración muy profunda ahí en el Getsemaní y él mismo le encarga a Dios
le dice, no te pide que los saques de este mundo, ¿cierto? Sino que los cuides, porque una tarea tenemos en este mundo, es de ser luz en medio de este tiempo. Es decir, que tenemos la tarea y el desafío de influir en esta sociedad. Y no al revés, no que el mundo nos influya a nosotros, no la sociedad y sus vicios y sus males nos influyan en nosotros, sino que por el contrario, nosotros tenemos que ser reflejo de Cristo y esa luz de esperanza en medio de la adversidad. ¿Sí? Una tercera razón, dice, porque la unidad básica de Dios es la iglesia y no el individuo. Ahí recalcamos una vez más que mi fe no se vive de manera personal, sino que en comunidad. La voluntad de Dios es que seamos parte de esa comunidad de fe. ¿Sí? Y ahí hay un texto muy conocido, ¿cierto? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque algunos creyeron de que la fe en Dios se vive en solitario, quizás para evitar una serie de diferencias, pero en realidad la iglesia tiene más cosas que darnos que quitarnos, ¿no? A veces el que no seamos parte de una iglesia apunta mucho a nuestro egoísmo, ¿cierto? Y a nuestro poco deseo de dar, inclusive del amor de Dios. Entonces es cuestionable el hecho de que alguien diga, no, yo no me congrego, y pueda decir que ama a Dios, cuando en realidad Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Pero si no estamos con nuestro prójimo, ¿de qué hablamos, no? Y una cuarta razón es para aprender y madurar. Siendo parte de una iglesia, uno aprende muchas cosas. Aprende a relacionarse, aprende a amar, aprende a tener paciencia, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Cierto? Aprendemos a ponernos de acuerdo, aprendemos a hacer cosas juntos, aprendemos a pensar en los demás. Es decir, que la iglesia siempre ha sido un lugar de crecimiento, de aprendizaje. No le quitemos el valor a eso. A veces uno pretende ir a la iglesia solamente para recibir, ¿no? Y llenarme a mí mismo. Pero en realidad la actitud apropiada para ir a una iglesia es decir, aquí yo vengo también a dar, ¿sí? A dar de lo que Dios me ha dado. Si bien es cierto, tenemos muy poco tiempo para podernos ver en la semana, que ese día o esos días que tenemos o estos encuentros como estos sea también una oportunidad para yo poder dar, para poder yo también compartir lo que Dios ha hecho por mí. Porque los testimonios son muy importantes dentro de la comunidad de fe. Cuando alguien da testimonio, podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuando cantamos juntos, podemos sentir que Dios está allí en medio de nosotros y que juntos nos unimos para adorar a nuestro gran Padre. ¿Sí? Por lo tanto, hay muchas razones, más que estas, para entender de que lo más sensato es ser parte de una comunidad de fe. ¿Sí? Por más que esto implique a lo mejor compromiso o que tenga que yo verme las caras con otras personas, que de repente no en todo estoy de acuerdo, en realidad al ir y ser parte de una comunidad me permite también a mí aprender a amar, aprender a hacer lo que Cristo hizo en medio de nosotros cuando Él vino hace más de 2000 años. ¿Sí? Por lo tanto, es muy necesario. Dios lo ha establecido así, pero la razón también es de fondo. Si somos un tanto egoístas, es porque me beneficia espiritualmente. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario o algo hay que añadir que por ahí quisiera compartir usted hablando de este tema, del por qué hace bien ser parte de una iglesia. ¿Todo bien? ¿Están conmigo? Sí, pastor, estamos aquí con usted. Ah, ya. Sí, a mí una manera de poder tantear si están conmigo es haciéndoles preguntas, así que ojo con eso. No piensen que yo solamente voy a hablar, ¿no? Eh, no sé si ustedes al considerar estos 4 puntos, ¿hay algo que por ahí
le ha traído un recuerdo de alguna experiencia de iglesia, ¿no? Que pueda un poco respaldar lo que se dice aquí en estos 4 puntos. ¿Usted considera que estos puntos usted los ha experimentado o, o alguno de ellos o quizás ninguno? ¿Qué me puede decir Franci? ¿Hay algo que por ahí a lo mejor le ha hecho pensar de las razones por qué somos parte de esta iglesia? Eh, Pastor, sí, estoy de acuerdo con los 4 puntos que ha mencionado. Yo desde el momento en que empecé a congregarme, he sentido la compañía de los otros hermanos. Los hermanos se transforman más que hermanos en familia. Eso lo experimenté durante largos años en Venezuela, durante toda, toda mi vida cristiana. Este, las amistades también, bueno, tengo amistades fuera de la iglesia, pero esas personas claves, fundamentales, a las cuales uno acude para un consejo y todo, siempre, bueno, desde mi punto de vista, siempre ha sido en la iglesia. Este, También es un lugar donde uno ha aprendido a usar y descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado, y cómo ponerlos al servicio de la iglesia y de las otras personas, cómo modela el carácter. O sea, para mí la iglesia ha sido como esa escuela, o sea, donde uno asiste a la escuela para formarse y en la iglesia también uno se forma y forja carácter también. Este, y en mi caso, que llegué a los 19 años ya empezando a ser una adulta joven, ya saliendo siempre emprendiendo la adultez joven, me ayudó mucho a tomar decisiones con sensatez y no orientadas bajo lo que decía la sociedad, sino bajo lo que dice la palabra. Perfecto. Gracias, Franci. No sé si alguien quiere añadir algo. Ustedes ven lo que yo puse en pantalla, ¿no? Los 4 puntos se ven, ¿cierto? Sí, Sí, ah, ya, perfecto. Sí, no quiero tener la certeza de que ustedes ven lo que yo estoy viendo. Perdón, un segundito, voy a cargar mi computador que se me está descargando. Hermanos, la iglesia no es un lugar donde, como les decía yo, lo único que me sirve es para recibir, porque en realidad la iglesia la hacemos todos, ¿sí? Es decir, que usted y yo somos parte de la iglesia, y si la iglesia es lo que es, tiene que ver también con nosotros. Dios siempre está disponible a hacer grandes cosas en medio de nosotros, pero en la medida de nuestra disposición a ser tratados por Dios, en la medida de nuestro compromiso con Dios, eh, y también entendiendo que Dios tiene sus propósitos para nosotros como iglesia. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque uno a veces tiende a comparar las iglesias, ¿no? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Será la que es grande en número? ¿Será la mejor iglesia aquella que tiene una diversidad de dones y diversas manifestaciones y espacios como para servir? ¿Esa es la mejor iglesia? ¿O es la iglesia donde en realidad uno eh, se siente querido y bien cuidado? ¿Esa es la mejor iglesia? En realidad la iglesia es eso y mucho más. ¿Ya? Pero algo importante es que si soy parte de una iglesia, la iglesia somos nosotros, ¿sí? No es la iglesia no es del pastor, no es de la junta, ni de una denominación en particular. Dios es el Señor de la iglesia y nosotros nos hacemos parte de esta iglesia precisamente para ver la voluntad de Dios entre nosotros. ¿Sí? Eso es muy importante, de que en la medida que nosotros nos disponemos a ser tratados por Él, Dios comienza a hacer cosas. Ahora, no precisamente tiene que hacer lo que yo estipulo, ¿no? Porque si fuera por mí, yo diría, oh, Señor, yo quiero que hagas esto y nos hagas esto y lo otro,
pero en realidad a veces Dios también tiene otros propósitos. Sí tenemos que trabajar para el Señor, sí tenemos que dar lo mejor de nosotros, sí tenemos que hacer el trabajo para alcanzar a otras personas, pero en realidad no es que Dios nos va a medir en cuanto a los resultados del trabajo que estamos haciendo meramente, ¿no? Porque la fe cristiana tiene que ver con relaciones, tiene que ver con mi relación con Dios primeramente. Porque mucho de lo que viene después está directamente relacionado a mi profundidad de relación que yo tengo con Cristo. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si en realidad estoy lejos de Él y no tengo de su amor? ¿Cómo yo voy a poder eh, aplicar los dones y no saber qué dones tengo si yo estoy lejos de los propósitos de Dios? Entonces, esto es muy importante, va muy de la mano, ¿sí? De que cuando yo soy parte de una iglesia es porque yo digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero experimentar las cosas lindas que tú tienes que hacer con mi vida, ver el propósito que tú tienes para mi vida, porque créanme que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Tiene dones y talentos que darnos. Y por ahí a veces están un poco ocultos y la iglesia tiene que darnos esa instancia. Y si no, hermanos, saben, muchas veces la iglesia no tiene todos los dones desarrollados. Pero si usted tiene algo que hacer, si yo tengo algo que Dios me ha dado y que puede ser de bendición para las demás personas, y no estoy solamente hablando de las personas que son parte de la iglesia, sino de bendición para cualquier persona, puede que sea la instancia que Dios le está dando para que usted desarrolle algún don que por ahí todavía está medio escondido y no está desarrollado. ¿Sí? No es que exista una serie de talentos definidos y ya más, no más que eso, ¿no? Sino que por el contrario tenemos mucho, mucho más que dar. Hermanos, vamos a pasar a la siguiente lámina. Lo que nos va a tratar ya por lo menos desde partir de este miércoles para el otro, tiene que ver con los artículos de fe. ¿A qué me refiero con esto? Que los artículos de fe son aquellos principios doctrinales que tenemos como iglesia. Como yo ya les mencioné, nuestra iglesia es parte de otras iglesias que también profesan nuestra misma fe. Pero nosotros como organización, como denominación, llamada Iglesia del Nazareno, hemos definido lo que son nuestros artículos de fe. ¿Cuántos artículos de fe tiene la Iglesia del Nazareno? Bueno, déjeme decirle que la Iglesia Nazareno tiene 16 artículos. ¿Sí? Y están representados aquí en esta cruz. Cada uno de estos símbolos representa uno de los 16 artículos que tenemos. ¿Ya? Y que en este discipulado nosotros vamos a conocer. Se han definido estos 16 artículos que a lo mejor se podrían ampliar más, pero se han reducido a 16 y que resumen, como les decía, hermanos, nuestra doctrina como iglesia del Nazareno, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar a repasar estos artículos. Yo sé que Valentina ha estado con Paula específicamente, ¿cierto? Y han tenido la posibilidad de ir de conocer algunos aspectos, pero vamos a repasar, vamos a ir conociendo cada uno de estos. Ustedes tienen, hermanas, abierto su libro o su guía, en este caso. Usted puede acercarse a la página donde aparecen los artículos de fe. Miren, en este libro es la página 48, pero no sé cómo está compaginado en el PDF, pero dice nuestros artículos de fe. No sé si se lee bien o está al revés la letra, pero ahí están nuestros artículos de fe. ¿Me pueden confirmar si lo pueden ver? Sí, en la página 45 te dice, 45, ya, en el perfecto. PDF. Es la misma para todos ustedes, hermano. Página 45, pueden abrir.
en esa página? Paula, ¿lo puedes ver? Franci, Sí, yo ya lo encontré. genial. Franci, bueno, mientras me contesta Franci, vamos entonces al primer artículo de fe. Pero miren, ay, me había olvidado de esto. Aquí ustedes pueden ver a través de esta figura o de este cuadro el resumen de estos 16 artículos. Y esto lo hizo un hermano, les cuento un poquito, tiene su historia. Esto lo hizo un hermano, no sé si es misionero, la verdad que no lo tengo la certeza, pero es un hermano de Francia, un francés, que alguien que tiene que ver mucho con, trabaja creo que con ciencia, trabajo de ciencia y todo lo demás. Y él, en su aprendizaje de los artículos, hizo todo este esquema y una forma bien particular de aprenderlo, pero esto nos resume los 16 artículos. Por ejemplo, aquí están enumerados. El primero se entiende que tiene que ver con Dios, el Dios Trino. El segundo con Jesucristo. El tercero con el Espíritu Santo. Y ahí hablamos de la Trinidad. Y después nos pasamos al cuarto artículo que tiene que ver las Sagradas Escrituras. Es decir, que esto es una ayuda de memoria. Esto nos ayuda a tener, a identificar los artículos y su orden. ¿Sí? ¿Me siguen? Primero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están los tres primeros artículos. 4, la palabra de Dios. 5, tiene que ver con el pecado y ahí aparece una manzana, ¿es cierto? En cierta medida tratando de recordarnos la caída de Adán y Eva cuando comieron de aquel fruto. ¿Eh? Se hace una manzana porque es lo que normalmente se dice, aunque la Biblia no habla de manzana, pero habla de un fruto, ¿no? El 6 habla de Jesucristo, pero específicamente la obra de Jesucristo que tiene que ver con la expiación. Vamos a hablar de la expiación. Y así, como ustedes pueden ver, se ve aquí reflejados los 16 artículos. ¿Ya? Vamos con el primero. Dice Dios Trino. Carolina, ¿tú nos puedes leer lo que dice el párrafo de este primer artículo donde dice creemos en un solo Dios? Sí, Por favor. creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito, creador y sustentador, soberano, soberano del universo, que solo Él es Dios, santo en naturaleza, atributos y propósito. El Dios, quien es amor santo y luz, es trino en su ser esencial, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Gracias, Carolina. Paula, rescátame una cualidad de Dios en este párrafo. ¿Qué dice? Que aquí aparece y que leyó Carolina. Una sola cualidad de Dios. Dice, espera, se me fue. Ah, se me salió, perdón. Sí, sí. Lo de eternamente existente e infinito. Muy bien. Es infinito, es eterno. O sea, Dios siempre ha sido. ¿Ok? Eso es importante. No es, a Dios no es que a Él lo crearon, sino que siempre ha estado, siempre es. ¿Sí? Franci, ¿me escucha? Sí, pastor, ¿Me puedes mencionar otra cualidad que te llame la atención de las que soberano, se mencionan? Soberano. soberano, Sí, ¿eso qué te dice a ti? tiene el poder absoluto. No, ¿Sí? Soberano tiene que ver con qué. Cuando decimos soberano, ¿a qué nos podemos mencionar? para mí, para mí soberanía tiene que ver como la no dependencia de otras cosas, como que todo mi accionar, o sea, depende de mí, no sé, pero en este caso
brazo de Dios, o sea, Él es soberano, Él no tiene otras personas arriba de Él y que le mandan ni nada, sino Él es, Él es el rey. Hay una corona. Una corona, ¿no? ¿Se parece? Él es No es el que soberano, tiene poder, Él es rey, el poder. ¿cierto? Y cuando hablamos de rey, ¿qué entendemos como una autoridad? Ajá. Entonces, eso nos da a entender de que Dios está por sobre nosotros y Él, por ser rey, entendiendo la figura del rey, es que Él es nuestro dueño, ¿no? Así lo entendemos y Él así se denomina porque es una forma quizás fácil de entender lo que implica un rey. Hoy los reyes no son los reyes de la antigüedad, ¿no es así? Pero un rey tenía derechos sobre las mismas personas que él gobernaba. El rey podía tomar lo que le pertenecía a la gente y tomarlo para sí. Podía tomar a sus hijos y enviarlos a la guerra. Y nadie podía negarse a aquello. Un rey podía eh, demandar cualquier cosa y la gente lo que tenía que hacer era obedecer, ¿no? De esa manera estamos entendiendo entonces que Dios viene a ser como ese rey soberano, ese rey que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Solamente sobre sus hijos? Pregunto yo. Paula, ¿tú qué crees? ¿Dios es rey solamente de sus hijos o de todo el mundo? De todo el mundo, Así eh, de todo. es soberano y dueño de todo. Y Él tiene autoridad sobre todos. Es algo que muchas veces la gente no asimila. Creen que Dios es el rey de los cristianos, ¿no? Pero en realidad es rey de todos. Ahora que nosotros no asumamos que Él sea rey, eso ya es otra cosa, y ahí nos ponemos en una situación de problema. Porque irnos contra la autoridad es irnos contra el soberano, con el que tiene derecho sobre nuestras vidas. Cuando no entendemos eso, en realidad estamos en una actitud más que de rebeldía. Y eso es muy delicado en ese sentido. Y eso para nosotros como hijos de Dios es un tema asumido, pero a veces por ahí nos tendemos a olvidar y pensamos que Dios no necesariamente es como un rey, ¿no? A veces pensamos que es alguien muy bonachón, que tiene que estar ahí para ayudarnos, pero en realidad Dios es autoridad, ¿sí? Y así podemos mencionar algunos otros aspectos como los que mencionamos aquí en la página, ¿no? Dios es creador. Génesis 1 nos habla de la creación y en uno de sus versículos dice, y Dios vio que todo era bueno. O sea, Pues, Dios lo que hizo fue perfecto, ¿sí? Deuteronomio 6:5 nos habla de que no hay otro Dios más que Jehová, nuestro Dios. Si se habla de dioses, en realidad era por mencionar la fe infundada de otros que inventaban dioses, que por ahí se hacían figuras de dioses, pero en realidad nunca existieron, nunca fueron una oposición para Dios mismo, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante entender. No hay nadie más que Jehová Dios como el único Dios, Rey y soberano. Isaías 5:16 nos recuerda su santidad y eso tiene que ver también con su justicia, porque santidad tiene que ver con la justicia, con la corrección, con, con ser imparcial, con ser consecuente a su misma esencia. Si Dios detesta el pecado, ¿ustedes creen que Él tendría que dejar pasar los pecados o las fechorías de los malvados? Sería un buen rey o un buen juez si fuese considerado y dejara en impunidad la maldad. No. No, no sería bueno. Un mal juez es aquel que no hace justicia. Dios en ese sentido no se puede
ir en contra de su propia esencia. Por eso que aquí entendemos con este concepto de santidad, de que Dios finalmente castiga el pecado. ¿Sí? Dios en su momento va a hacer juicio para pedirnos cuentas sobre lo que hemos hecho. Y si no nos hemos reconciliado con Dios, Él nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos. Algo muy importante y que quiero destacar es lo que dice acá. Hablamos del Dios trino. ¿Qué entienden ustedes por el concepto Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, muy bien. Carolina, ¿qué nos puede añadir? Sí, Dios Trino significa que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, o sea, una Trinidad, la compone una Trinidad. Muy bien. Muy bien. Paula, no sé si tiene algo que compartirnos respecto a este concepto. Bueno, era eso también básicamente que, bueno, que la Trinidad sería como que Dios, sí, Dios, que también Hijo, que es Dios se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre, y bueno, y el Espíritu Santo, que también nos acompaña. Muy bien, gracias. Eh, Estamos hablando de que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios trino. Esto a veces cuesta un poquito entenderlo dentro de nuestra lógica porque tendemos a ver las personas por su individualidad, ¿cierto? Si hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay el Espíritu Santo, nos cuesta entender de que ellos finalmente sean uno. Y no podemos pensar de que este sea un Dios de tres cabezas, ¿no? De un solo cuerpo con tres cabezas. No es eso. Ni mucho menos podemos pensar de que es Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Tampoco es la idea correcta de entender lo que es la Trinidad. Por eso que a veces cuesta un poquito asimilarlo. Simplemente tenemos que entender que si Dios es trino, es que Dios, el Padre, Dios Padre, es Dios. Jesús, ¿es Dios? Sí es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. Y los tres son uno. ¿Sí? Los tres siempre han estado. Los tres siempre han estado desarrollando todos los propósitos. Y lo que podemos ver aquí es que es un Dios con distintas personalidades, por decirlo de alguna manera, que juegan un rol, han jugado un rol distinto o particular cada uno de ellos, pero eso no lo hace uno menos que el otro, sino que simplemente ellos han establecido estas posiciones y si en un momento en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, eso no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo estaban ausentes, ¿no? Sino que la revelación de Dios fue llevándonos primero a entender de que hay un Hijo, ¿cierto? O que era el Mesías, y que Cristo también anunció que después de él vendría el Espíritu Santo o el Consolador para guiarnos en este tiempo, ¿sí? Pero los tres son Dios, ¿ya? La Trinidad tiene que ver con ese Dios, tres personas iguales, tres personas eternas que hacen a Dios, ¿ya? Y los tres actúan juntos. Los tres están ahí desarrollando los propósitos juntamente. ¿Dónde lo podemos ver eso? Por ejemplo, para tomar un texto conocido, es el de la creación. Cuando en esa etapa de creación vemos que ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos hablando de una idea de que hay más de una persona. Y ahí, precisamente, ellos tres se pusieron de acuerdo para hacer al hombre a su imagen y semejanza.
a imagen y semejanza de este Dios trino. ¿Sí? Ahí también podemos, una vez más, reforzar la idea de por qué somos iglesia. Porque así como Dios, Hijo y Espíritu Santo son uno, nosotros también tenemos que ser uno. ¿En dónde? En la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No sé si hay alguna pregunta respecto a este concepto de Trinidad. ¿Se entiende Hola, más? pastor. Quizá no una pregunta, sino una acotación. Recuerdo alguna vez siendo adolescente que me pararon los testigos de Jehová. Entonces me preguntaban quién es el Espíritu Santo y ellos me dijeron que era la fuerza activa de Dios en la tierra. Y este es un concepto errado y por eso es bueno que tengamos estos discipulados y que tengamos estos conceptos claros. Es bueno estudiarlo porque eso es una mentira, no es la fuerza activa de Dios en la tierra, es Dios también. Entonces, eso quería acotar. Gracias, vale. Sí, precisamente el Espíritu Santo no es una energía, es Dios, es una persona que vamos entendiendo, nos guía, nos reprende, nos capacita, nos habla, nos instruye. Eso no lo hace una energía, lo hace una persona, y es la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y tiene esa autoridad. Fíjense ustedes, y quizás añadiendo y ya cerrando este punto, porque la clase va a durar hasta acá, no quiero pasarme del tiempo, pero lo que puedo añadir también es que cómo ellos interactúan, ¿sí? Ese momento en que juntos crean. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿cierto? Y vino en la persona de Cristo, eh, Cristo viene, ¿cierto? Como Dios, ¿sí? Aunque él habla del Padre, habla de esa persona de Dios Padre, y él al venir a esta tierra, eh, en esa encarnación que él experimenta, porque él no dejó de ser Dios, él fue divino y humano, pero a la vez también su divinidad la limitó para poder proseguir con el propósito de Dios. Y en ese ministerio que Jesús tuvo en esta tierra, Él estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que Él, al limitar su divinidad, se tuvo que someter a la dirección del Espíritu Santo y a la voluntad del Padre. Él tenía toda la autoridad para él hacer lo que él quería, pero en ese proceso él se restringió a la voluntad del Espíritu Santo, a la dirección del Padre, y de esa manera él entonces demostró y nos enseñó que esa debe ser también nuestra actitud, nuestra dependencia del Espíritu Santo que nos guía, porque Cristo, si de nuestra manera él eh, iba de un lugar a otro o hacía lo uno y lo otro, era bajo la dirección del Espíritu Santo. Se entiende que Jesús pasaba mucho tiempo a solas con el Padre. Es decir, que él necesitaba también esa comunión con él, porque por sí solo no iba a poder tener la victoria o el triunfo en la obediencia de hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, eso también para nosotros es muy importante, muy valioso, entender de cómo es esa relación que debemos tener con Dios. La misma relación que tuvo la Trinidad es la que nosotros debemos tener como iglesia juntamente con el Padre. ¿Sí? Eso es muy importante. Y la iglesia fue instituida por Dios. Y algo muy importante que nosotros debemos cuidar. La iglesia no es cualquier instancia. Y Dios cuida con mucha atención a su iglesia. Y Él obviamente va a estar siempre muy presente en lo que es su iglesia. La va a corregir, la va a guiar, pero la va a proteger también cuando ésta se vea amenazada por la oposición, ¿cierto?, que hay en este mundo hacia los propósitos de Dios, e inclusive también hacia la misma iglesia o la comunidad de creyentes. Bien, hermanas, hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta
¿Algún comentario que añadir? Por favor, esto es una clase, no es una predicación, así que por favor siéntanse con toda la confianza de preguntar, de aclarar dudas y, ¿por qué no, también compartir algo que usted ya aprendió y que nos puede ayudar a todos? Si está todo bien, déjenme darle algunas instrucciones. Por favor, sigan leyendo los 15 restantes artículos de fe, ¿sí? Ahí está, hay un párrafo que define el concepto, ¿cierto? O el artículo, pero también va respaldado de textos bíblicos. Esto es muy importante, porque por ahí uno puede decir, sí, no, yo creo en Dios, pero hay textos muy claves que nos ayudan a nosotros también a tener ese fundamento bíblico de nuestras creencias. ¿Ya? Así que yo les animo a que sigan la lectura y el próximo miércoles vamos a abordar el resto de los artículos de fe. Hoy nos tomamos un tiempo para tener este momento de introducción, pero era necesario y en cierta medida también justificar este discipulado y el de por qué entender también lo que es una iglesia. ¿Sí? No sé si hay algún comentario más que añadir. ¿No? Nos vemos el próximo miércoles entonces, a la misma hora y al mismo canal. Sí, pastor, claro. ¿Todos bien? Bueno, Paula Sí. por ahí hoy pudo porque eh, no tuvo clase, ¿no? ¿No es así, Paula? Sí, por eso hoy día no tuve clases. No sé si la próxima semana vaya a tener. Si no tengo, puedo volver. Claro. Eso. Vamos a tratar de coordinar para que tú sigas también la secuencia de este discipulado que, como les mencioné, es una forma de ir conociendo nuestra iglesia y de otra manera entender cómo es esta comunidad de fe y de qué manera nosotros nos podemos involucrar. ¿Les parece si terminamos con una oración y pidiendo a Dios que nos ayude, nos acompañe? Doy gracias a Valentina que nos ha acompañado en esta oportunidad, así que Valentina, gracias por tu compañía y gracias también por el trabajo que tú haces con ayudando a algunas hermanas, en este caso, en su discipulado, así que eso se valora mucho, pero yo estoy muy entusiasmado de que aquí van a haber más discipuladoras que van a poder ayudar a los nuevos creyentes. Esa es una tarea muy importante, de discipular, de guiar a los nuevos creyentes. Y usted puede ser una de ellas que van a ayudar a que las personas que vayan conociendo al Señor conozcan de su experiencia, pero también de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sí? Voy a pedir a Francis si tú nos diriges una oración de término. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias, Señor, por esta reunión, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque has colocado en el corazón del pastor, Señor, realizar este grupo de discipulados para aprender más de ti, aprender también acerca de todo lo que es la doctrina de Iglesia Nazareno, que sé que, que va a venir a nuestra vida para tener bases sólidas acerca de ti, Señor, y acerca de cómo hemos creído, Señor, y acerca de los principios que rigen la iglesia, Señor. Yo te pido, Padre, que Señor, sigas obrando en nuestra vida, que pongas disposición en nosotros, Padre, para entender, Señor, todo lo que el pastor tiene a bien hablarnos, Señor, y enseñarnos. Padre, que lo que hemos aprendido en el pasado no sea obstáculo, Señor, para recibir esta nueva enseñanza, Señor, que están fundamentadas en ti, sino más bien, Señor, sirva para hacer crecer nuestra fe, Señor, renovarnos en ti, tener nuevas fuerzas, Señor Jesús, y aprender y ser llenos de ti, Señor. ¿Qué es lo que en realidad nosotros anhelamos y queremos, Señor? Que es servir, Padre. En el nombre de Jesús colocamos este tiempo, Señor. Oro por cada uno de mis hermanas que se va a descansar para que tú les ayudes y tengan un sueño reparador. Padre,
renueva las fuerzas de cada uno de nosotros, del pastor, de Valentina, Padre, y que para la próxima reunión, Señor, todo salga con tranquilidad, con normalidad y seamos recibiendo ese alimento que viene en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Franci. Y algo importante, hermanas, cuando ustedes lean los artículos, léanlo a conciencia y si por ahí hay cuestionamiento, háganlo, por favor. No se quede con la duda, no se quede como que, bueno, esto es así y punto. No. Si hay cosas que por ahí le generan ruido, si hay cosas que la confrontan con sus creencias hasta ahora, este es el tiempo para que podamos aclararlas, ¿ya? Así que eso va a ser muy importante para que nuestra fe se afiance y tenga buenas bases y buenos fundamentos. Así que eso muy, muy, muy valioso para mí, el que ustedes planteen preguntas y cuestionen las cosas que por ahí todavía no le encuentran todavía sentido o coherencia, ¿ya? Así que no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Así que nos estamos viendo para el próximo miércoles, pero obviamente este de fin de semana también nos estamos viendo, tenemos un culto muy especial, ¿cierto, Vale? Tenemos un culto, Sí, por favor, no se lo pueden perder. Así que si tienen personas en su casa, oblíguelos, díganle que no se pueden perder este culto. sí, vamos a tener un culto misionero y vamos en cierta medida, a tener una experiencia en ese sentido. Así que vengan con expectativa, o vayan más bien dicho con expectativa a la iglesia y dispuestos a poder aprender. ¿Sí? Un abrazo para todos ustedes, que Dios me las bendiga y que tengan un buen descanso. Amén, pastor, igualmente. Bendiciones. Igualmente, Bendiciones. bendiciones. Buenas Amén. noches. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, chao.